Bueno, pues continuemos con el tema de los modelos económicos. Será la segunda parte de esta presentación de esta semana. Y vamos a hablar de, primero, qué es un modelo económico. Habíamos dicho que los modelos económicos es que nacen de las teorías económicas. Y eso nos tendría que llevar primero a hablar de qué es una teoría económica. Una teoría económica es una explicación en general de cómo se comportan las variables económicas, cómo se comporta el empleo, el desempleo, qué pasa si pongo más circulante en la moneda, se da inflación, cómo hago para deflacionar monedas. Son explicaciones de cómo se comportan los diferentes modelos, fenómenos económicos. Y una vez que hay una teoría que me explica cómo se comportan esas variables, vienen los modelos, donde ya se manipulan ciertas variables. Por ejemplo, voy a manipular empleo e ingreso, y entonces digo, si yo aumento el empleo, aumenta el ingreso. Esa es una manipulación que estaría dándole cuerpo a un modelo económico. El primer modelo o primera teoría que vamos a trabajar es el mercantilismo. El mercantilismo nace en los siglos XVI y XVII. Es un modelo muy viejito. En este modelo, que es muy viejito, nos dice que un país va a ser más poderoso económicamente mientras más oro acumule. ¿Cómo es eso? En esos tiempos las monedas eran de oro o de metales preciosos y decían, para saber qué tan rico o pobre soy como país, voy a checar cuántos metales preciosos tengo acumulados, la acumulación de metales preciosos. Por lo tanto, si las monedas estaban hechas de esos metales, si yo vendo más, entonces recibo más metal convertido en, o sea, monedas que son metales preciosos. Si yo vendo, pues me pagan más monedas y acumulo más oro, pero si yo compro, pierdo esos metales porque tengo que pagar. El mercantilismo nos habla de una balanza comercial, donde dice yo debo exportar más que lo que importo, es decir, debo vender más que lo que compro. Si yo vendo más de lo que compro, la venta es mayor que la compra, entonces el resultado es que voy a tener más ingresos. Y si esos ingresos son monedas con oro, entonces voy a tener más metales preciosos, mayor acumulación. Eso es, digamos, en términos generales, el principio básico del mercantilismo, donde hay muchos representantes. Entre los representantes más sobresalientes tenemos a Juan Bodino. Estamos hablando del siglo XVI, de Francia, en donde se va a analizar la relación de los factores de producción y los agentes económicos. Entonces, el mercantilismo tiene varios antecedentes. Aparecen los estados nacionales modernos, como es España, Francia, Inglaterra. Se acaba el sistema feudal. Se busca ya hacer comercio, porque recuerden que en el sistema feudal la economía era de autoconsumo. Aparece el capitalismo mercantil. Ahora el querer tener más dinero no es un pecado. La iglesia, con la reforma protestante, pues va digamos, a volverse se va a actualizar en sus principios. Se buscan los descubrimientos, hay descubrimientos marítimos, recuerden ustedes el descubrimiento de América. Eh, ya hablábamos del protestantismo y el renacimiento como ideas centrales para esta teoría económica. Entonces, ¿qué dice el mercantilismo? Hay que generar mayores ingresos que gastos y por lo tanto tengo que vender más. Si eso considero que la población va en aumento, entonces tengo que hacer que mi país produzca más mercancías para vender, evitando el comprar. Es una doctrina que es nacionalista. El mercantilismo busca que sea la nación la que se enriquezca. El Estado o el gobierno va a ser muy importante en esto,
Obviamente, como explicaba, le da mucha importancia a los metales preciosos y a la balanza comercial. Busca el comercio exterior para recibir más ingresos y piensa que la población que sea numerosa no sirve porque es mano de obra barata. Esos son los principios básicos del mercantilismo, que tiene una actitud favorable a vender mercancías. No, el horror a los bienes es, no los quiere conservar los bienes, solo los quiere vender. Busca acumular dinero y se opone a que el dinero esté inactivo en la usura. Las etapas son anteriores al mercantilismo, la política de abastos, donde lo que me interesaba a mí era tener mercancías, guardar mercancías. Todavía hay gente que maneja este sentido de política de abastos cuando dice, em, vamos a comprar muchas cosas para tenerlas guardadas y eso nos asegure vivir bien. Política de depósitos es comprar barato y vender caro. Y finalmente la política mercantilista que busca exportar lo más que se pueda, importar lo menos y tener una ganancia. Luego tenemos la fisiocracia. Fisio es naturaleza y su principal representante es David Ricardo, donde plantea el principio de cola y plusvalía. Él dice, ¿dónde está la riqueza? La riqueza está en la tierra. Todo lo que, o sea, en el sector agrícola, todo lo que ocurra después es un acumulado de valores, pero el valor principal es la tierra. Ejemplo, tengo un árbol, el árbol sería el inicio de la riqueza, que es parte de la naturaleza. Luego se va transformando, se convierte en una mesa. Pero lo único que pasó con la mesa es que ese árbol adquirió más valor, pero el valor original del árbol es en esa esencia, en su esencia de árbol. Es el primer valor que va a adquirir. Posteriormente, si hago una sala, adquiere un nuevo valor, pero el original es el valor del árbol. Los fisiócratas creen que hay trabajos productivos que llenan de valor una mercancía, que la hacen eh, más atractiva, una mercancía, cuando tiene más trabajo productivo que estéril que no sirve. Y habla acerca del precio basado en los costos de producción. Y obviamente los costos de producción tienen mucho que ver de los artículos manufacturados. Entonces, ¿quién produce la riqueza de una nación? No es la industria, sino el sector agropecuario que produce por primera vez una riqueza, que puede ser el árbol, una piel, un fruto. Eso da el arranque del desarrollo de la riqueza. Vamos con Malthus, Thomas Robert Malthus. Aquí voy a ser un poco más rápido porque si no nos vamos a tardar mucho. Malthus dice básicamente que la población crece geométricamente y que los medios de subsistencia crecen aritméticamente. ¿Cómo es eso? El crecimiento geométrico se realiza cuando multiplico por una constante. En este campo, en este ejemplo, vamos a poner el 2. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Y el crecimiento aritmético es una suma de una constante. En la primera, que es geométrico, multiplico y en la segunda solo sumo. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. Quiere decir que si él piensa que la población crece geométricamente y los recursos crecen aritméticamente, va a llegar un momento donde no va a haber recursos para atender a la población que está creciendo de manera geométrica. Y él lo que propone entonces es que haya un control natal. Dice, estas explosiones de crecimiento de población lo que van a generar son pobreza, porque crezco más rápido que los, que los bienes que me sirven para mantenerme, para vivir.
Y entonces él dice, lo que hay que hacer es reducir el crecimiento de población, que se empate al crecimiento de los medios de subsistencia. Piensa que la población se duplica genéticamente. La población tiende a crecer de manera natural, pero también a duplicarse, y es mucho. Y cuando la población deja de crecer por algún problema de fuerza superior, lo que nos va a llevar es a la miseria. Ejemplo, cuando fue lo del COVID, hubo mucha pobreza, porque el crecimiento de la población se frenó por una enfermedad. Eso nos lleva a pobreza. Para Malthus, la población tenía que ser controlada. La primera manera de controlarla era el control preventivo. ¿Cómo era esto? Enseñarle a través de los valores el hecho de no tener más hijos. Y para eso podríamos hablar de la abstinencia, retrasar el matrimonio, etcétera. El otro modo, el otro control es el control correctivo. Y este va a surgir, o también llamado control positivo. Y este surge por cuestiones que son, digamos, irremediables, como son las enfermedades, el hambre y la guerra. Entonces, el control preventivo es, evitamos tener hijos, reduce la población y quedo al mismo lado que los recursos. Y el control positivo me lleva a enfermedades, hambre, guerra, a destrucción, y eso reduce la población, el control positivo. Pero esa manera de reducir la población nos va a llevar a la miseria. Malthus se opone a la caridad indiscriminada. Si Malthus estuviera vivo ahorita, estaría criticando por qué los jóvenes tienen apoyos de becas en sus estudios. Dice, no, 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 no. Si al pobre lo ayudo, se va a multiplicar. Entonces lo que tenemos que hacer es que se acaben los pobres, se exterminen los pobres. Aquí está el ejemplo. Se exterminen los pobres. Socialismo utópico parte de la idea, aquí tenemos a Carlos Fourier y Roberto Owen, y ellos parten de la idea de que el empresario y el trabajador pueden ser amigos, pueden ser los grandes amigos. El empresario le va a pagar más dinero al trabajador y el trabajador va a trabajar más. Bueno, eso fue utopía, no existió. Y el resultado de estos utópicos era, págale mucho al trabajador para que trabaje mucho y bien, y yo venda muchas cosas y pueda volverle a pagar bien. Ese ciclo, pues suena bonito, pero nunca se dio. Y los empresarios como Fourier y Owen, pues quebraron con su proyecto de socialismo utópico. Luego tenemos el liberalismo económico que dice, se tiene que reducir la intervención del Estado en la economía. El Estado no tiene que participar en la economía. El liberalismo, el padre del liberalismo es Adam Smith. Y posteriormente tenemos el keynesianismo, que es un modelo de John Maynard Keynes, que le permitió a Estados Unidos salir de la crisis del 29, y lo que hace es que el Estado, contrario al liberalismo, aquí en el keynesianismo propone que el Estado intervenga en la economía, que ayude, que el Estado se haga grande y que se meta en todos los procesos económicos, a diferencia del liberalismo que dice que el gobierno no se tiene que meter en la economía. Entonces aquí vienen las características de Keynes que van a poder revisar en su presentación. Y finalmente llegamos al neoliberalismo de Milton Friedman. El neoliberalismo propone que el Estado no intervenga en la economía, solamente va a intervenir para el orden social
y para promocionar a los empresarios. La idea del neoliberalismo es que el Estado deje de participar y sea el libre mercado el que regule las reglas de la economía. Eh, con esto se piensa que si reducimos el poder del Estado y atendemos el libre comercio o el libre mercado, la pobreza casi de manera natural o consecuente va a terminar, cosa que pues no ocurrió. Nosotros vivimos en un país, bueno, no, vivíamos en un país neoliberalista. Ahora vivimos en un país basado en la economía moral. Después de 36 años, después de 36 años, eh, hemos entrado a un nuevo modelo económico en México, que es el modelo de la economía moral, eh, encabezado por el actual presidente, que tiene otra propuesta para trabajar la economía de un país sin que lleguemos a situaciones de pobreza y hambre o que sea un crecimiento injusto. Bueno, compañeros, esto junto con los videos, junto con eh, la presentación, espero les haya sido de mucha utilidad y le den más sentido. Gracias, hasta luego.